Hola, muy buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a Contexto y Oralidad, este programa realizado por la editorial Universidad de Nariño con el apoyo claramente del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. Como ustedes ya lo saben, este es todo un recorrido encaminado a conocer, a descubrir quién está escribiendo dentro de nuestra universidad, de qué se está escribiendo y sobre todo conocer a esa persona que está detrás de cada publicación, de cada título. Y es que hoy vamos a empezar con ese reconocimiento a estos autores, a aquellos que han escrito hace varios años y que llevan con nuestra editorial también publicando año tras año. Y es justamente por eso que hoy le quiero dar la cordial bienvenida y agradecerle por estar aquí en nuestro espacio al docente, al profesor Hernán Alberto Escobar. Bienvenido, gracias por estar en Contexto y Oralidad. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bien, pues el profesor Hernán, además, es actualmente, recordémoslo, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Desde allí también viene desarrollando un trabajo bastante importante en pro, sobre todo, de que los estudiantes, como ya lo conversábamos, adquieran ese aprendizaje autónomo también, que hablaremos más adelante, cuál es esa importancia que él ha querido también reflejar desde su cargo. Bueno, profe, empecemos de una vez hablando. Como ya lo mencionábamos, usted es uno de los docentes que más libros de texto ha publicado con la editorial Universidad de Nariño. Desde ya las más sinceras felicitaciones y empecemos contándole justamente a los televidentes cómo empieza ese trabajo, cómo empieza esa pasión, ese amor por querer escribir estos libros de texto. Como lo decíamos, son más para el público que inclusive para el mismo autor. Sí, nuevamente gracias. Pues este asunto de la escritura de libros a nivel universitario nació, pienso yo que hace unos 25 o 30 años, y nació justamente de la necesidad de que los estudiantes no tenían la posibilidad de acceder a los libros de texto que muy probablemente los profesores de las diferentes asignaturas les recomendaban. Por otro lado, pues me pareció importante que había que recoger las experiencias docentes de cada uno de los profesores y plasmarlas en unos textos que sean de fácil lectura para los estudiantes. Además que eso también tenía que ver con el costo de los mismos libros. He tenido, digamos, la posibilidad de escribir varios textos a nivel universitario, y el primero de ellos tiene que ver con una aproximación a lo que es la programación lineal. Eso salió en la década de los 90. Posteriormente voy a hacerles un recuento de qué fue lo que pasó en todos estos años. Posteriormente, en esa época, en la década de los 90, tuve la posibilidad de realizar unos estudios de posgrado en la Universidad de los Andes en Bogotá, en el área administrativa. Dentro de los módulos que la malla curricular tenía el posgrado, justamente había un módulo de fundamentos de matemáticas financieras, y mis compañeros, que eran evidentemente profesionales como yo, miraba que tenían muchas, pero muchas dificultades en aprender conceptos matemáticos. De manera que, sin habérmelo yo propuesto, me convertí en una especie como de guía para mis compañeros maestrantes en estas cuestiones de matemáticas financieras fundamentalmente. A mi regreso, después de hacer los estudios de maestría, regresé a trabajar a la Facultad de Administración y de Economía, y evidentemente el problema era el mismo. Los estudiantes realmente tenían muchos problemas en el aprendizaje fundamentalmente de las matemáticas financieras. Así que, como fruto de esa observación, de ese trabajo, por allá en el año 99 escribí este texto, ¿sí? Matemáticas financieras básicas,
justamente con el interés de que los estudiantes se aproximen a los rudimentos básicos de las matemáticas financieras. Y lo que quería yo era que aprendan de dónde es que surgen esas fórmulas que se utilizan en matemáticas financieras. Y fundamentalmente la idea era de que entiendan el por qué y el cómo, porque pues ahora hay calculadoras financieras y hacen exactamente todas las operaciones que se requieren en ese ámbito, pero sin saber a ciencia cierta de dónde es que provienen. Así que la escritura de este libro la hice con esa intención. Inclusive le hicimos un pequeño software utilizando Excel para que los estudiantes se aproximen de una manera sencilla a ese campo de las matemáticas financieras. Más adelante, por mi condición también soy ingeniero civil, me fui a trabajar a la Facultad de Ingeniería de la universidad, y entonces allá teníamos otro tipo de matemáticas para ingenieros, ¿sí? Desde los cálculos diferencial e integral, pasando por álgebra lineal, para llegar a cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales. E igualmente, los problemas siguen subsistiendo inclusive hasta ahora, de la dificultad que tienen los estudiantes en aprender, ¿sí? En aprender conceptos matemáticos. Con base, pues, nuevamente en esta realidad que viven nuestros estudiantes, escribí un libro que se llama Aplicaciones de Cálculo Diferencial, ¿sí? Y al año siguiente, en el año 2000, Aplicaciones de Cálculo Integral. Eran únicamente aplicaciones, se suponía que los estudiantes ya tenían toda la argumentación teórica básica para acceder con facilidad a tener, digamos, esta experiencia con las aplicaciones. Más tarde escribí un libro a dos manos con un colega del Departamento de Matemáticas, Óscar Fernando Soto, un libro que se llama Elementos de Álgebra Vectorial, y este también se lo hizo con un criterio básico: es que no hay cursos formales en ninguno de los programas que administran nuestros departamentos, nuestras facultades, que tenga el álgebra vectorial como una asignatura. Sin embargo, el álgebra vectorial está presente prácticamente en toda la matemática, pero no existe como curso formal, de manera que se nos ocurrió con Fernando escribir algo formal que tenga que ver con álgebra vectorial, y nació este libro. Más adelante escribí un texto, también este sí fue en solitario, sobre cálculo de varias variables, también con ese enfoque de ejercicios resueltos y teoría. Enseguida, un libro de ecuaciones diferenciales, pero ese sí es un libro de texto de ecuaciones diferenciales que tiene teoría, tiene práctica. Es un libro prácticamente autocontenido, ¿sí? La verdad es que con este texto de ecuaciones diferenciales es un libro que me costó, digamos, como mucho trabajo, mucha dedicación, por el enfoque que tenía el libro, ¿sí? Había que escribir, y así de hecho se hizo, la parte teórica, las consideraciones teóricas, la construcción de conceptos, pasar a la resolución de los problemas y al planteamiento y la resolución de los problemas de aplicación de las ecuaciones diferenciales. Ustedes entienden que estos libros pasan, digamos, al escrutinio,
de unos pares evaluadores y cada uno de ellos hacen observaciones sobre cómo se deberían enfocar ciertas cosas. Evidentemente le respetan al autor, qué tipo de cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿sí? Los enfoques que se le dan, digamos, a las pruebas rigurosas que hay en matemáticas y en general al enfoque del libro. Es un libro bastante extenso y me demoré algo así, les comento, como 2 o 3 años para que salga a la luz. Y finalmente escribí un libro sobre aplicaciones de cálculo de varias variables, ¿sí? También está aquí, es este libro, es un libro de, igualmente, esta asignatura de cálculo de varias variables aparece en los programas de matemáticas, de física, de ingeniería civil, de ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Así que este es un libro, por ejemplo, igual que los anteriores, que pueden servir como libro de consulta. Y este libro último puede ser un libro que se lo puede tomar como un libro de texto. Igualmente, y para terminar este recorrido, digamos, con el concurso de otros colegas de la universidad, hemos escrito a varias manos unos libros, pero ya de corte formal, ¿sí? De cálculo diferencial, le llamamos así, lecciones de cálculo diferencial y lecciones de cálculo integral, los 2 libros se llaman así, y apuntan a lo siguiente, para que el auditorio me entienda. Resulta que desde hace algunos años, pensaría yo que unos 8 años aproximadamente, se implementó en la universidad un sistema, digamos, como que de ofrecer las asignaturas de matemáticas bajo una modalidad que se llama flexibilidad. Esto quiere decir que estudiantes matriculados en diferentes programas, ¿sí? Por ejemplo, ingeniería civil, física, los mismos matemáticos, ¿sí? Pueden acceder, por ejemplo, a cursos de cálculo, sin ser exclusivos de cada programa, sino que se pueden tomar en un solo curso, pueden matricularse estudiantes de diferentes programas. Entonces, basados en ese criterio, había necesidad de que exista, digamos, en la universidad un libro de texto para que pueda ser aplicado en estos cursos, y justamente nacieron los 2 cursos que les digo, los 2 libros, perdón, que se llaman así, lecciones de cálculo diferencial y lecciones de cálculo integral, que tienen ese público, ¿sí? Estudiantes de diferentes programas, ¿sí? Que ofrece la universidad y que están dentro de ese gran programa que se llama de flexibilidad. Ese es un recorrido muy sucinto de la escritura de estos libros. Sí, ha sido un camino largo, bastante amplio y sobre todo me imaginaría yo lleno de aprendizajes también para usted y sus colaboradores, ¿cierto? Como autores, como escritores. Y bueno, ya basándonos en que justamente se escribe no para uno mismo, sino para el público. Usted nos ha dicho, hay públicos quizás segmentados, públicos objetivos a quienes sus libros de texto le pueden ser útiles. Pero ¿cómo ha hecho el profesor Hernán Escobar justamente para motivar esa lectura y esa escritura también, ¿por qué no?, dentro del aula? ¿Cuáles han sido esas estrategias, teniendo ya este producto tan interesante que hoy nos muestra? Para que vea que esa pregunta es densa. Mire, pienso yo que cuando un docente escribe libros, no los hace para el goce personal, para el uso personal más bien. Sí tiene que, en la escritura, en ese proceso, tiene que sentir ese goce, ese placer de escribir texto matemático, ¿sí? Claro que eso debe ser así. Pero lo interesante es de que sea utilizado por un público, que realmente que eso sea útil. Si usted escribe para sí mismo, no está haciendo absolutamente nada. Esta producción tiene que ser justamente para que
los estudiantes, los colegas, ¿sí?, los lean, aprendan de ellos y de repente, ¿por qué no? Es posible que se encuentren, digamos, algunas glosas, algunos detalles de matemática, inclusive cuestiones de tipo conceptual, ¿por qué no? Pero fundamentalmente es para que los estudiantes hagan autoaprendizaje, ¿sí? Porque aquí en este asunto, y vale la pena, voy a hacer aquí un paréntesis, nuestros estudiantes tienen una pequeña dificultad, ni tan pequeña tampoco, que es la comprensión lectora. En general, como aquella habilidad como para aprender de lo leído, para extractar significados de texto que usted encuentra en un libro, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con la competencia lectora, que no es exactamente la misma. La competencia lectora es otro asunto, es la habilidad que tiene la persona para que esa comprensión lectora la haga evidente en un cierto público. Así que la idea es de que si usted toma un libro es para aprender de él, ¿sí? Y usted tiene que sentir satisfacción de aprender de él. Ahora, hay unos libros de matemáticas, ¿no?, que son de difícil lectura. ¿Por qué? Porque requieren un público especializado, porque se requiere que los lectores tengan unos conocimientos previos fuertes en determinadas disciplinas, y si no, no se puede avanzar en ellos. Nosotros hemos escrito esto, son para nuestros estudiantes, es para que los estudiantes aprendan estas primeras armas, ¿sí?, estos primeros rudimentos en cuestiones matemáticas. Si lo logramos, pues qué bueno, y si no, pues seguiremos en el intento, porque de eso se trata. Ahora, ¿qué hay que hacer para ello? Hombre, pues los estudiantes evidentemente no pueden, digamos, como que aproximarse a un libro de texto de difícil lectura. No estamos haciendo absolutamente nada. La idea es, como les dije hace un momento, es que hagan autoaprendizaje los muchachos. Los estudiantes deben aprender de allí. Los profesores tienen que insinuar que se utilice ese producto para que hagan el aprendizaje, no únicamente en el aula, sino también fuera del aula. En estos tiempos de pandemia, estaba ofreciendo clase y mis libros estaban sirviendo justamente para eso, porque yo les podía enviar a los correos de los estudiantes el material, y entonces había, digamos, como un feedback, un ir y venir en la información, y creo que los estudiantes pues aprendieron algo. Definitivamente debo decir que el trabajo virtual es bastante complicado, es bien difícil, la presencialidad definitivamente es irreemplazable. Pero bueno, pero ese es otro tema. De todas maneras, lo que le quiero decir es que la única manera de que los estudiantes utilicen los libros es que por parte de los estudiantes encuentren también los textos que sean de fácil lectura, ¿cierto? Que los estudiantes, que los compañeros también escriban sus propias experiencias docentes, que haya campañas institucionales para que esto se dé, para que la gente aprenda. La gente no debe aprender únicamente en el aula, debe aprender también de manera personal a través de los textos. Muy bien, muy interesante, profe, su postura. Y es que, digamos, también se puede romper, ¿no?, con un estigma, podría llamarse, que ha venido recorriendo hace muchos años, y es que muchas personas le tememos, podría incluirme, a leer justamente esos libros de matemáticas. Entonces, ha sido un trabajo complejo, creería yo también, justamente permitirle y transmitirle a ese otro que sí, que es fácil leer, que es fácil comprenderlo. Y entonces, en ese ejercicio, profe Hernán, cuéntenos cuál ha sido esa experiencia que usted, con la que se ha topado, quizá la más compleja o la más gratificante a la hora de producir estos textos, que usted recuerde y que hoy nos quiera compartir. Un matemático de ascendencia húngara, y
ciudadano norteamericano, John von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, sabiamente alguna vez dijo lo siguiente, parafraseando: si la gente no cree que las matemáticas son simples, es porque no se ha dado cuenta de las dificultades que existen en la vida real. Muy cierto. Y eso es evidentemente cierto. Mire, las matemáticas las encuentra en las formas más simples en la vida. Las matemáticas desde los albores de la civilización aparecieron. Cuando el hombre tuvo ya conciencia, cuando razonó, comenzó a hacer matemática de la manera más simple. Ni siquiera había desarrollado el lenguaje y ya estaba haciendo matemática. Y es que justamente hoy valga pues la ocasión para recordar eso, ¿cierto? Esa matemática está implícita en cada paso que damos en la cotidianidad, así es que bueno, atrevernos a leer justamente esos libros de texto es el mensaje de hoy. Les recordamos, por supuesto, que todos estos libros de los que hemos hablado se encuentran alojados dentro de nuestra editorial, así es que los invitamos para que de una vez puedan consultarlos. Y usted, profe Hernán, lo invito también para que nos acompañe a descubrir ahora cuál es la novedad editorial para esta semana. Pues bien, el recomendado de esta semana es este libro, Procedimientos de Tecnología de Leche, de los autores Henry Jurado Gámez y Efrén Insuasti Santa Cruz. Un libro bastante interesante en el que ustedes pueden descubrir cuáles han sido esos avances justamente en esta temática y que, como ya lo comentaba, lo pueden encontrar desde ya en nuestra editorial. Así, profe, como se escribe de matemáticas, también son muchos temas los que se están escribiendo actualmente, y es justamente para cerrar nuestra conversación y agradeciéndole por este espacio, cuál es justamente ese mensaje para motivarnos entonces, además de estudiantes a docentes también, a seguir escribiendo, a seguir atreviéndonos justamente a leer lo que quizá tememos, pero que de verdad sí que nos va a dejar aprendizajes bastante significativos. Bueno, el mensaje es bastante simple. No hay que tenerle temor a las matemáticas. Mire, las matemáticas están presentes en todo ámbito del ser humano. Las matemáticas nos ayudan a entender nuestro entorno. Las matemáticas están presentes hoy por hoy en todas las actividades humanas, en la tecnología y en la ciencia. El hombre no hubiera llegado a la luna, no tuviéramos internet, ¿sí? No estuviéramos aquí probablemente haciendo este programa. Las matemáticas son realmente indispensables. Yo me atrevería a decir, ¿sí?, que el ser humano hoy por hoy no sobreviviría sin las matemáticas. Les repito, es imposible la vida sin matemáticas. Muy bien, con ese mensaje nos quedamos entonces, profe Hernán, invitándolo, por supuesto. Ya tenemos aquí, hemos visto libros de los 90s, no sé si me equivoco, el más reciente de sus libros, creo que fue en el 2018. Sí, 2018. Invitarlo. Sigamos escribiendo, profe Hernán, que esos libros sí que son útiles dentro de nuestra universidad, por fuera también. Así es que a ustedes, a toda la comunidad en general y a la comunidad universitaria, agradecerles por acompañarnos hoy en este programa de Contexto y Realidad, dedicado justamente a hablar de ese ejercicio matemático que está en nuestra vida cotidiana. Gracias, profe Hernán, nuevamente por habernos acompañado en este espacio, y a ustedes recordarles que nos encontramos semana tras semana, cada miércoles y en repetición los viernes, para seguir descubriendo quién está escribiendo con nuestra editorial Universidad de Nariño. Apasionate por escribir. Hasta pronto.